¿Cómo está, asambleísta? ¿Me escucha usted bien? Hola Jimmy, buenos días con todos, un placer estar con ustedes. Gracias, igualmente, asambleísta. Dele un poquito más de ganancia al volumen, por favor. A ver, había un tema originalmente, pero ahora hay dos. Uno de ellos es la salida del país del expresidente Lenín Moreno. ¿A ustedes como asambleístas recibieron la información a qué hora, en qué momento? La obligación es solamente poner en conocimiento, pero me pregunto, ¿ustedes tuvieron una copia? ¿Sabían que se iba a ir, etcétera, etcétera? Nada. No, es espeluznante realmente la burla que significa esto para el país, Jimmy, ciudadanía. El presidente Moreno estaba ya en el aeropuerto para el momento en el que alguien le dio ingresando el documento me imagino que en la ventanilla de documento de información de la Asamblea Nacional. El resto de asambleístas recibimos el documento a las 15 horas 45 minutos. Es decir, cuando Lenín Moreno estaba ya pasando por el Caribe, seguramente ya cerca de llegar a Miami. Es decir, no fuimos comunicados como establece la norma de la Constitución que dice previamente, y el documento ingresó en la Asamblea 5 minutos antes que Moreno embarque el avión. Me imagino yo que dentro de su lógica absurda, y así es como gobernó el país durante 4 años, 5 minutos era suficiente para cumplir con la norma constitucional que dice previamente a salir. Así que no puedo decir sino que se va exactamente de la forma en la que nos gobernó, de forma absurda, de forma ridícula y burlándose una vez más del país y de todos los ecuatorianos. ¿Puedo intuir que usted cree que ya no va a regresar? Yo creo que ya no va a regresar. Yo creo que la caída de Pablo Celi, yo creo que las exigencias de cierto tipo de investigaciones están haciéndose insostenibles para la Fiscalía. Yo creo que la demostración una vez más de que se dedicó a mentirle al país cuando se descubre que este ofrecimiento del bono para los funcionarios que fueron directamente perjudicados en la pandemia era una mentira más. Creo que la acumulación de todo esto le obliga a él a tomar esta decisión. Quién sabe si no además alguna información privilegiada que le anuncia lo que se viene pronto le obliga a él a tomar esta decisión y la hace, nuevamente digo, ridiculizando al país, ridiculizando a la Constitución, ridiculizando las leyes y por supuesto dejando en ridículo a las autoridades, que es lo que se dedicó a hacer durante 4 años. Bueno, lo que pasa es que antes de que se genere esta reforma, los presidentes, un año después del cumplimiento de sus funciones como tales, tenían que solicitar la anuencia, el permiso, la autorización de la Asamblea. No sé si a estas alturas hayan advertido que a lo mejor no debió haberse cambiado la figura, ¿no? Creo que las normas, Jimmy, tienen una razón de ser. A estas alturas, quizá criticar varias. Esta probablemente no es una de las normas que yo criticaría. Yo criticaría muchas de las reformas al COIP que definitivamente han permitido ciertas cosas, ciertos abusos. El tema es cuando tienes del otro lado a alguien dispuesto a burlarse de esa ley, a burlarse de la Constitución, a burlarse de la ciudadanía. Y en este caso, pues bueno, insisto, tal como empezó, se fue haciendo el ridículo y burlándose de todos. A ver, pasemos al siguiente tema y esto es la respuesta de la Interpol al negar el pedido de extradición de Rafael Correa. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿O que la justicia ecuatoriana hizo el pedido de manera errada, etcétera? ¿O que la Interpol a lo mejor piensa que, o cree que, o analizando los documentos, cree en el estado de inocencia de Correa? ¿Cuál de las dos cosas? Aunque la Interpol no es juez, ¿no? Si me pones, querido Jimmy, a escoger entre las dos opciones, la segunda sin duda. Cuando el pedido de la justicia de cualquier país es incompleto, Interpol no niega la difusión, manda a completar, exige documentación, exige explicaciones. Este no es el caso. Y es que no solamente es el caso del expresidente Correa, los empresarios están recibiendo ya las mismas notificaciones, inclusive en algunos casos, por tratarse de personas particulares, con mucha mayor abundancia de argumentación. Cristian Viteri, Viviana Bonilla, todas han recibido negativas y ninguna de ellas está relacionada con algún tipo de incumplimiento del trámite.
de parte de la solicitud de la Corte Nacional. Lo que dice claramente el documento de Interpol en el caso del expresidente Correa es que el pedido estaría atentando contra el artículo 2 del estatuto, y el artículo 2 establece claramente que los petitorios tienen que ser realizados en concordancia con los estándares de derechos humanos. Así que más bien la respuesta es elocuente para a ojos de la Policía Internacional. Ya veremos cuando sea a ojos de los estamentos jurisdiccionales internacionales, ya vamos a ver, como se dice coloquialmente, a cómo les toca, porque si la policía dice que esto incumple estándares internacionales de protección de derechos humanos, cuando esté eso esbozado por un juez internacional, será gravísimo para el país las consecuencias de cómo han jugado y han manipulado con la justicia estos 4 años. Doctor Jarrín, buenos días. Omar Jaén te saluda. ¿Cómo ha estado? Hola, Omar. Doctor, a ver, para el común de las personas, ¿qué es lo que respondió ayer la Interpol? Conocemos que habla sobre los estándares que no están con los derechos humanos, pero ¿qué significa esto? ¿Podría desglosar, desmenuzar esta decisión de la Interpol, que es muy escueta, es un documento muy escueto realmente, pero ¿qué significa judicialmente? Porque seamos claros, no es que la Interpol está diciendo Rafael Correa y las personas sentenciadas por el caso de soborno son inocentes. ¿Qué es lo que dice la Interpol? En pocas palabras, Interpol dice estas personas han sido juzgadas sin respetar sus derechos humanos y por lo tanto Interpol decide no aceptar la solicitud de ubicación, búsqueda y detención de estos ciudadanos. Yeah. Por lo tanto, eso significa que las órdenes de prisión solo tienen validez en el Ecuador, no van a tener validez en ninguna otra parte, y por ende no va a poder iniciarse por parte del Estado ecuatoriano ningún proceso de extradición contra estos ciudadanos. Doctor, eso dice en pocas palabras. Perfecto. Doctor, he leído a algunos abogados acá en Ecuador que dicen que el error viene desde la Corte Nacional de Justicia, que está haciendo mal la solicitud, que en vez de pedir la roja deberían pedir la difusión azul. ¿Cuán cierto es esto? La difusión azul también sería negada y eso es tratar de buscarle una explicación torpe, perdón que lo diga de esta manera, a una negativa que está hablando de la forma en la que se ha realizado el proceso, no de la forma en la que se ha establecido la solicitud. Interpol va a negar todo tipo de solicitudes de este tipo porque el proceso a ojos de la Policía Internacional y muy pronto a ojos de la Justicia Internacional está plagada de atropellos a los derechos humanos y al debido proceso. ¿Cuánto pesa en los procesos que está siguiendo en el exterior el expresidente Correa el hecho de que haya 3 negativas de la Interpol? ¿Y cuándo más o menos ya puede haber algún pronunciamiento de la justicia internacional? Pesa mucho, estimado Jimmy. Los mecanismos de Naciones Unidas son más rápidos, pero no son jurisdiccionales. Nosotros creemos que pronto tendremos pronunciamientos de las Naciones Unidas. Los pronunciamientos que esperamos tener de la Corte Interamericana tomarán un poco más de tiempo, pero esos son jurisdiccionales y esos son de cumplimiento obligatorio. Hay características en uno y otro caso, pero nosotros tenemos absoluta confianza en que eso prontamente empezará a llegar al país. La justicia interamericana demora un poco más, estimado Jimmy, pero creemos que la contundencia nos va a obligar inclusive a los comisionados de la Comisión Interamericana a elevar el tema a la Corte en los próximos meses. Doctor, hay un sector de opositores a ustedes, políticos y mediáticos, que dicen que se dieron contra los dientes en el juicio político contra Pablo Celi porque no se incluyó el tema de la arrogación de funciones, sino de incumplimiento de funciones, que ese era el objetivo supuestamente del correísmo, poder censurarlo por arrogación de funciones para que todo lo que él realizó en Contraloría sea declarado nulo. ¿Qué posición tiene UNES? Primero, ver, digo yo, con una mezcla de lástima y risa, los trapecistas de la protección de Celi, la forma en la que buscan desviar la atención. 136 asambleístas votaron por la destitución, por la censura de un corrupto que se encargó de perseguirnos durante 4 años. Eso debería bastarles para entender lo que se viene ahora. No se excluyó ninguno de los cargos que le hicieron los interpelantes a Pablo Celi. Pero por supuesto, el incumplimiento de funciones es la razón constitucional para la censura. Ninguno de los cargos fue excluido, Omar, Jimmy.
querida Alondra. Están todos, está delincuencia organizada, está intromisión en la justicia electoral, está interrupción o afectación del proceso electoral, está la contratación directa de medios de comunicación para atacar opositores, está el desvanecimiento ilegal de glosas, está la rogación de funciones. Ninguno de los cargos está excluido de la censura. Lo que por supuesto tenía que suceder es que se le censure por incumplimiento de funciones. Todos estos cargos constituyen el incumplimiento de funciones. Ahora, por supuesto, con los documentos que se han recabado en la Asamblea, con la decisión unánime de los asambleístas de censurar a ese sinvergüenza de Pablo Celi, nosotros procederemos a acudir ante las Cortes, ante los organismos administrativos, ante la propia Contraloría a la que se está enviando esta documentación, porque ya quedó claro que las acciones de personal que Celi dijo desconocer ya fueron inclusive entregadas en compulsas a la Fiscalía, y será la Fiscalía también la que determine si esas compulsas demuestran que el señor Celi fue cesado el 25 de mayo del 2017 de sus funciones y no tenía ninguna capacidad para usurpar, como usurpó el cargo de Contralor, además por la fuerza, no por ningún acto administrativo, porque él se autonombra después, me parece que el 2 o 3 de junio, y luego es avalado por Rosana Alvarado y por José Serrano. Así que de leguleyos y leguleyadas, ya como estamos aburridos de hablar, como decía yo ese día en la Asamblea, empecemos a decirle la verdad al país. El caso Sobornos no tiene un solo informe de Contraloría y ninguna otra sentencia hay por temas que hayan sido emitidas por Pablo Celi. La justicia será la que demuestre el absurdo de los procesos contra Rafael Correa, Jorge Glassi, etcétera, y hacia allá es hacia donde vamos jurídicamente, estimado Mar. Fausto, ¿cómo está? Le saluda Alondra Santiago, siempre es un gusto verlo. Oiga, rapidito, porque sé que tiene otras cosas. Tienen en la mano ya el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, un tema importantísimo, sin embargo ya está dando mucho de qué hablar, porque se habla de la autonomía universitaria, hay quienes dicen que es un insulto para la educación pública, y hay quienes hablan de la pretensión de abrir las 14 universidades que fueron cerradas, y que esto sería algo grave, y que esto sería realmente irresponsable e inconstitucional. Ya tienen en la mano el proyecto. ¿Qué piensa la bancada? ¿Qué piensa usted y algunos otros colegas de otras bancadas? Hola, Alondra, un gusto igual. Primero que nada, mi solidaridad contigo y a través tuyo a todas las mujeres que son afectadas por esos intentos de seres humanos que a veces tienen acceso al micrófono y que dan vergüenza al género. Lamento mucho que no tengamos las herramientas necesarias para poder frenar, pero quien te habla y varios asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana vamos a presentar una denuncia contra este sujeto por lo que está haciendo. No nos vamos a remitir a exhortar a nadie. Vamos a acudir a la Fiscalía por apología del delito y vamos a denunciar a él y al medio que le permite hacer acceso a este tipo de barbaridades, burlándose del sufrimiento de las mujeres en el mundo. Así que por ahí quería empezar. El tema de la Ley de Educación Superior es terrorífico, ¿no? En campaña le ofrecieron a los jóvenes el libre acceso que insinuaban que iba a implicar que nadie se quedaba fuera. Ofrecieron eliminar el examen, no lo eliminaron, lo hicieron más drástico y ahora lo que van a hacer es eliminar la gratuidad y precarizar y mediocrizar nuevamente la educación superior. El proyecto del asambleísta Almeida es terrible. Después de tanto esfuerzo para poder darle algún nivel a la educación superior, ellos quieren volver a abrir las universidades de garage. Realmente no tengo palabras para expresar la preocupación que siento, la indignación que me provoca esto, y la bancada ha solicitado el apoyo de varios expertos en tema de educación superior, nacionales e internacionales, y vamos a tomar una definición para presentar una contrapropuesta en cuanto a las reformas a la Ley de Educación Superior, querida Alondra. Y la última pregunta, y tiene que ver con lo primero que mencionó. Primero agradecerle porque usted siempre está solidarizándose y siempre está pendiente de estos temas. Tienen también el proyecto de la Ley de Expresión, algo así como es Ley de Libertad de Expresión. De libertad de expresión, y mire lo que está pasando y lo que sigue pasando en los medios de comunicación, que se hacen apologías de la violencia, de la cultura de la violación, etcétera. Ahora más que nunca tienen que revisar ese proyecto, ¿verdad? Por supuesto, mire, el proyecto en su fondo es inconstitucional, está eliminando instituciones que están planteadas en la Constitución. Un proyecto de ley no era el mecanismo para proponer lo que propuso el gobierno. Es más, es uno de los dos únicos proyectos que el gobierno ha mandado. Todavía no tenemos nada sobre los temas económicos y creo que esa ley ni siquiera se va a tener que tratar porque es inconstitucional por todo lado. Veamos qué nos establece
la unidad de técnica legislativa al respecto y ya pasaremos al tratamiento de ese tema, pero es lastimoso lo que le quieren hacer a la comunicación, a la educación, etcétera. No terminamos de entender, pero nosotros seremos una oposición dialéctica, una oposición constructiva al respecto de estos temas y propondremos, haremos contrapropuestas a estas intencionalidades del gobierno. Muy bien, gracias al asambleísta Fausto Jarrín. Cuidado, pierde el vuelo. Le quedan 7 minutos. 7 minutos. No eran Exacto, 5, eran 7. Ya no Que tenga usted un buen día. No, Chao, Jimmy, chao con todo.